todo el país. Este es su programa Detallista de Globalización. Es una producción de FENACODER y le llega a ustedes gracias a la cortesía de Pasteurizadora Rica, Indubeca, la Cervecería Nacional Dominicana, la Cooperativa Momón Bueno, el Banco Central República Dominicana, Induban, el Ministerio de Industria, Comercio y Pyme, Codepa, Mejía de Calat y la Presidencia de la República. Vamos a compartir como cada sábado con Luis Yepes Uncar, nuestro asesor legal, y Héctor Sánchez, economista y asesor en la parte económica también de Penacodec. Durante el día de hoy vamos a tener una variedad de programas que están impactando realmente a la sociedad y al comercio, especialmente a las pymes. Sobre la vacunación, señores, es importante terminar con este virus. La única forma es vacunándose. En algunos países ya lo que están siguiendo solamente la mascarilla, pero nosotros sabemos que se ha disminuido bastante la letalidad de la gente a la medida que se han ido vacunando. Hay un tema también sobre la vacunación de los adolescentes. Nada, la población va a tener que habituarse a vivir con el COVID, no hay otra cosa. Algunos científicos sostienen que el COVID va a ser como una gripe, va a matar a alguna gente como una gripe, pero hay que vivir con ella. También vamos a tratar el caso de los centros PYME, que por la parte económica en la UAS están cerrando 6 centros. También un tema de gran utilidad es la faltante en las cajas de los productos de cuando llevan los colmados. El colmadero recibe una caja cerrada y dice 24 botellas y regularmente lo que tiene son algunas 2 o 3 menos. No solamente en las botellas, es casi en todos los productos. Y el empresariado tendrá que tomar algunas medidas para modificar esto. La modificación de la ley 404 también. En fin, vamos a tener una serie de puntos que son de gran utilidad para la nación y para el comercio y para el país. Desmonten también de las exenciones de las generaciones generadoras de electricidad, y qué bueno que salud pública está detrás de las clínicas que exigen primero un depósito para luego atender a los enfermos o accidentados que llegan a la misma. Nosotros hemos hablado de lo de las cajas de los productos. Señores, eso es un mal que viene desde mucho tiempo. Sin embargo, hay otra compañía que eso no se produce y en otras sí. Se hizo viral entre los comerciantes un señor contando una caja de 240 unidades de sopita, y cuando contaban las cajas le daban 20, 25 menos, y él decía que era una práctica esto, pero realmente no solamente a él, nosotros nos ha pasado, por ejemplo, con la compañía que distribuye a Doña Gallina, que precisamente le estaban contando. En una ocasión entregaron 5 cajas en el almacén y eran 6. Se llamó inmediatamente a la compañía, se habló posteriormente otro día con la compañía simplemente dijo, pero ustedes firmaron recibida. Sí, lo sabemos que firmamos, pero él sabe que nada más entregó 5 cajas, manden el camionero para que hable con nosotros, porque él sabe que fueron 5 cajas. Y nunca mandaron el camionero, nunca mandaron a un representante a investigar qué pasaba. Que parece ser que eso era una práctica en esa compañía, de que si faltaba, usted es responsable después que recibe. Si es verdad, usted es responsable después que recibe. Pero si en el comercio se da, de que yo te llamo, te digo, mira, en la caja que tú dices que hay 3, hay 4, o de la que hay 5 hay 4. La mayor cantidad de compañías siempre responden e investigan, y cuando es cierto, pues te envían el producto. Por ejemplo, en el área de ferretera, los productos ni se entregan, lo entregan por caja. También en el área de medicina, no entregan el producto cuando ve el camionero, comienza a entregar producto, sino aquí llegaron 5 bultos, 5 cajas.
Entonces uno recibe en un 99% siempre está correcto, pero si falta algún producto determinado, y tú llamas y le dices al vendedor o al representante que ese producto, que a tal caja le faltó tal cosa, ellos investigan. Si el producto se despachó, entonces se lo cobran al camionero, pero te lo envían de todas maneras a la persona. Algunas compañías toman medidas de cuando es recurrente la denuncia, pues quitan los transportistas, los que están en contacto con la mercancía. Pero esto se está produciendo constante. En estos días contamos nosotros en un negocio, una de las cajitas de chocolate de Mickey Way o más, una cajita de esas que estaban selladas y todo, pero cuando tú la abrías te faltaba uno o dos. Pero están selladas, ellos buscan la forma de sacarla que se mantenga sellada. De manera que nosotros con esto lo que queremos alertar al sector comercial, a los pequeños empresarios, no solamente del colmado, sino a todos los sectores que reciben y van a vender directo al consumidor, que cuando reciban la mercancía investiguen la cantidad de productos que tienen, porque a veces le falta. Puede ser a veces un error también del empaque, pero que investiguen, que chequen, como tienen que chequear la fecha también. Los productos hay que chequearle la fecha para que el vencimiento no sea usted responsable, porque a veces te llevan un producto, como tú lo mueves mucho, que le tiene 2 meses para vencerse. Pero ¿qué pasa? Que esos 2 meses no lo moviste. Entonces tú pierdes el producto porque las compañías no todas cambian los productos vencidos. Algunas sí, otras no. Pero eso genera una pérdida en el negocio. Si tú compraste una caja y pierdes una botella o pierdes una lata, casi perdiste el beneficio total de tu transacción comercial. Entonces, si Héctor, que está con nosotros, buenos días, Héctor. Buenos días a todos ustedes, compañeros y compañeras detallistas de todo el país, Ramón, Luis Oscar, a todos los televidentes, como siempre, pensamos que haremos un programa de interés para todos ustedes. Luis Yepen. Muy buenos días, Ramón, muy buenos días a Héctor Sánchez y a todos los amables televidentes que sábado tras sábado pues siguen este programa Detallista y Globalización. Bueno, comenzaba sobre lo faltante en las cajas. Esto, como tú estás en el sector tanto tiempo, ¿qué tú opinas de eso? Bueno, yo lo que te opino es que eso es una falta de seriedad, de ética en el comercio. Si hay una cosa importante en las actividades comerciales en el mundo, es la moral, la ética con que se manejan las transacciones comerciales, tanto con los clientes como con los suplidores, los intermediarios, con todos los sectores que intervenimos en la cadena de distribución. La gente no cree que no es importante la moral, el comportamiento ético, la responsabilidad con que usted enfrenta las transacciones comerciales en las que se ve involucrado. Y esto es importante porque cuando usted pierde la confianza en un suplidor o en un, digamos, consumidor o en un intermediario, ya usted automáticamente pues comienza a dudar, y cuando tiene que hacer inversiones duda si hace o no las inversiones con respecto a esa persona. Yo creo que hay gente que piensa que todo el dinero se puede coger, que toda ganancia se puede obtener, pero en la práctica no es así, porque usted termina perdiendo más que lo que se puede ganar en una acción fraudulenta empresarial. Claro, hay un gran sabio que dijo que la ganancia de capital a veces no tiene moral y que eso chorrea pus por toda parte, pero no debe ser así, ni es correcto eso. De manera que nosotros exhortamos a los empresarios agropecuarios e industriales y de servicio, así como a los suplidores de insumos y materia prima, maquinaria y equipo, e igualmente a los intermediarios, que son los que transfieren las mercancías a los consumidores, que actúen con seriedad, con responsabilidad. Porque si malo es que te manden 2, 3, 4 botellas, una caja menos, peor es que tú le cojas 1 o 2 onzas a un infeliz cuando tú le despaches 1 libra.
que era muy común en los pesos arreglados antes, en las balanzas arregladas, en los comercios, que por suerte, en la medida que se han ido organizando los comerciantes y que existe Proconsumidor, eso ha ido desapareciendo. Todavía no ha desaparecido totalmente en algunos servicios que se ofrecen a la población. Todo el mundo lo sabe que hay un problema con los combustibles, tanto líquido como gaseoso, en el expendio y la cantidad que se vende. Pero eso le costó un puesto a la anterior directora de Proconsumidor, Altagracia Paulino, que luchó para corregir eso, y le doblaron el pulso y la votaron, la cancelaron de Proconsumidor. De manera que esos son sectores poderosos, que lo único que le digo es que lo que usted siembra cosecha. Si usted engaña a gente y hace daño, usted terminará cosechando engañifa y daños. Y eso se paga aquí y se paga después en el juicio final. Claro, muchos de ellos no creen en Dios. Para ellos Dios no existe, la moral no existe. Lo que existe es el ahora, pero se paga aquí en la tierra. Usted termina, a veces algunos terminan arruinados y no saben por qué. Eso no debe darse, Ramón, pero es muy común en estos países pobres. Hay un engaño directo del detallista, del que vende el producto, pero realmente tenemos, y todo el mundo lo sabe, una concepción engañosa al consumidor. Y es que en nuestro país estamos acostumbrados a la libra, pero una libra de 16 onzas. Ahora buscando que los estándares internacionales, cuando te presentan el bulto, que para ti es una libra, en muchas empresas lo que son 400 gramos, que no llega a la libra. Son 14 onzas realmente. Entonces, así hay muchos productos. Por ejemplo, la sal en grano, que antes eran 110 libras, tú compras un saco y sigues comprando el saco, pero ahora tiene 80 libras. De manera que esa práctica engañosa también es importante denunciarla por estos medios. Vamos a una pausa y en breve estaremos nuevamente con ustedes. No se vaya, amigos televidentes. William Besucar, abogado, asesor legal, y Héctor Sancho, economista, también asesor. Ha habido en los últimos tiempos, no solamente en los últimos tiempos, pasado muchas veces, la modificación de la constitución del país por diferentes objetivos, y hay el temor siempre de que cuando se modifica para algo, pues meten otros temas que no tienen que ver nada con eso, y para llegar a acuerdo entre los legisladores, pues dejan pasar ciertas cosas. Ahora se está hablando, o se está tratando de hacer la modificación de la Constitución para que el fiscal general de la República dure 6 años y no dependa del Poder Ejecutivo. Me gustaría que Yepes pues, nos hiciera algún comentario sobre ese tema que estamos diciendo. Bueno, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo presentó una ampliación de las propuestas que realizó durante el Consejo Económico y Social en la mesa de transparencia e institucionalidad que había presentado previamente el presidente de la República. Y ahora aportó algunos temas importantes sobre la modificación de la Constitución que sugiere el Poder Ejecutivo. En primer término, ellos sugieren que se le cambie el nombre al Procurador General de la República y que se llame Fiscal General de la República, que no tenga ya las atribuciones de elaborar las políticas públicas sobre la criminalidad y que se encargue de la persecución del crimen, que tenga la facultad exclusiva de esto, de la persecución de la criminalidad. También en este sentido se establece que ya no tenga como Ministerio Público la responsabilidad de la dirección del sistema penitenciario.
Otro aspecto que se presentó en el CES, en el Consejo Económico y Social, fue la modificación de atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura para que ya no tenga que evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, y al propio tiempo también se manifestó que se sustraiga como integrante del Consejo Nacional de la Magistratura a el Procurador General de la República, que ahora se le llamará, si se modifica la Constitución, Fiscal General de la República. Otra de las propuestas de modificación que hizo el consultor jurídico y presentó en el CES fue el hecho de que las altas cortes, los miembros de las altas cortes, duren 9 años en sus funciones y puedan gradualmente ser reemplazados cada 3 años. Incluyó en esta modificación que ninguna persona que haya pertenecido en los últimos 5 años a un partido político o haya tenido una actividad notoria de proselitismo político pueda pertenecer a las altas cortes. En fin, son modificaciones que se han sugerido para modificar la Constitución, y los partidos políticos, muchos de ellos, la gran mayoría, tienen una resistencia. Hay algunos que entienden que no debe modificarse la Constitución en estos momentos, otros que sí es necesaria. Nosotros de manera particular entendemos que no es el momento ahora de introducir una modificación a la Constitución, y tendrá que discutirse seriamente hasta qué punto van a ser discriminados los que han asumido la responsabilidad social de pertenecer a un partido político, de que se le impida el acceso a determinadas funciones como las altas cortes. Nosotros siempre hemos sostenido de que lo que importa es las condiciones personales que tenga el individuo para formar parte de uno de estos tribunales, y el mayor ejemplo que siempre pongo es el buen desempeño que ha realizado el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara, que aún proveniendo de un partido político, el entonces Partido Revolucionario Dominicano, ha tenido una posición correcta de equilibrio. En fin, vamos a esperar cómo se desenvuelven estos acontecimientos, pero pienso que ahora mismo no es el momento para modificar la Constitución. Héctor. Bueno, yo sobre eso, yo debo decirte, Ramón, en primer lugar me gusta la idea de que el fiscal general, que sería el nombre que se le daría al Procurador General de la República, dure nada más 6 años, que eso es importante, se le da un tiempo máximo de 6 años en sus funciones. El otro asunto importante es que quizá el escarceo para que se modifique la Constitución en ese sentido. Yo creo en la independencia. Hay que crear que la independencia de la Procuraduría General de la República. Y precisamente una de las modificaciones es que no lo designe el presidente, que se busque un mecanismo para designarlo. Porque si el presidente lo designa, tiene el poder sobre él. El que te paga el salario determina sus decisiones sobre ti. Por más serio y más honesto que seas tú. Tú tienes que serle obediente, más en estos países trujillistas, donde hay tan poco avance democrático. Pero me parece que no debe haber escarceo, temor de que se modifique la Constitución ahora, porque eso siempre se hace para garantizar la reelección del presidente. Pero recuérdense que la Constitución actual garantiza 2 periodos consecutivos. Y la dificultad la tenía el presidente en los estatutos de su partido, el PRM, que por la corriente peñagomista tradicional no aceptaban reelección, y en consecuencia tenían en ese partido la no reelección del que hubiese sido cogido como candidato y hubiese ganado la presidencia de la República. Pero ese no es el problema, porque ya ellos modificaron esos estatutos y permiten que el presidente se pueda reelegir, el presidente digamos que se haya escogido y que sea del partido. Entonces, pero la Constitución garantiza la reelección consecutiva, de manera que yo creo que no hay ninguna posibilidad, no es el caso de cuando
cuando Danilo, que la quería modificar para meterse una tercera reelección, que ya eso sí era ilegal, y por eso hubo tanta resistencia a eso, porque el que en 8 años no pudo hacer un gobierno bueno, no lo va a hacer en 12, ni en 15, ni en 20, porque ya usted se da cuenta si la persona en 4 años va a tener una buena trayectoria administrativa del Estado. Por tanto, yo no tengo ninguna resistencia a que se modifique ahora, porque no veo ningún peligro. Al contrario, institucionaliza y contribuye a institucionalizar un poco el país en cuanto a la independencia de la justicia. Claro está, la independencia de la justicia, el principal problema es financiero. Si no le dan cuarto al Poder Judicial, y en el Poder Judicial, el área de la Procuraduría General, no va a haber nunca independencia. Porque el que da los cuartos y maneja el dinero, en última instancia, es el que se impone y decide todo. Y el principal handicap de la independencia judicial aquí es que no le asignan el 4% que le corresponde del presupuesto. Siempre le dan por debajo, y ahí ustedes ven la Procuraduría de la República, que tiene muchísimas limitaciones por escasez de recursos. Igualmente pasa con la Suprema Corte y todo lo que implica un manejo administrativo decente, incluyendo salarial, de los fiscales y del personal de apoyo. De manera que lo primero es que se cumpla el 4%, que se le dé el 4% al Poder Judicial para que pueda realmente asumir su papel de independencia y ejercer su papel de control del Estado y de administrar justicia de manera transparente y seria. Eso es lo fundamental. Después, las pautas legales, constitucionales son importantes, pero una sin la otra no tiene ningún sentido. De manera que yo me pronuncio de que se procure esa independencia de esa parte de la justicia tan importante, sobre todo en lo que tiene que ver con perseguir las malas prácticas de los funcionarios públicos, ¿verdad? La corrupción administrativa, que sería la principal función, y que tenga independencia en ese sentido para que lo pueda hacer con idoneidad. Con Héctor Sánchez, Luis Yepes Uncar, sobre diferentes temas del sector de la pequeña y mediana empresa. También algunas medidas que toma el Estado que de alguna manera nos afecta a todo. Una de ellas es lo que se quiere hacer con la revista de los vehículos, que de alguna manera se quiere privatizar y pasar al sector privado, y el gobierno, no sé si es que no se siente con la capacidad de administrar esa parte del chequeo, o quiere quitarse de encima el chequeo por el problema de los vehículos viejos que tienen los choferes. Tomarse esta medida seriamente, abrir una cantidad importante de vehículos que utilizan los carros públicos que no podrían estar circulando, y es un problema ya que entraría a la parte política. Bueno, de todos modos vamos a ir a ver Yepes Uncar, la opinión legal sobre esta disposición que quiere hacerse. Mira, en el año 2020 se promulgó la ley 47-20, que es la que regula todo lo que tiene que ver con las alianzas público-privadas. El objetivo principal de esta ley es tratar de eficientizar todo el accionar y el funcionamiento de las entidades públicas. Hay una dirección general de alianza pública-privada y también contempla lo que es el Consejo Nacional de la Alianza Pública-Privada, que está integrado por el ministro de la Presidencia, quien preside este consejo, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Forma parte también de este consejo el director general de la Dirección General de Alianza Público-Privada, con voz y sin voto. El presidente de la República presentó por ante el Consejo Nacional de la Alianza Pública-Privada el transferir a una empresa privada todo lo que tiene que ver con las revistas de los vehículos de motor, que consiste
en que deben estar, o sea, todos los vehículos que transiten por las calles, avenidas y las autopistas y carreteras del país estén en perfecto estado de funcionamiento. Se va a cobrar por esto $25 en la primera inspección y $12.50 centavos de dólar la segunda inspección. Es decir, que los conductores tendrán que pagar unos 2.450 pesos por la revista. Ha habido una resistencia a esta transferencia a una empresa privada de la revista de los vehículos de motor, porque los beneficios de esta actividad, el 90% va a ir a la empresa privada y el 10% para el Estado. En este ejercicio que lleva hasta ahora el presente gobierno, ha reflejado una inclinación a que las empresas privadas pues administren y coordinen determinadas instituciones del Estado, y se va disminuyendo poco a poco la responsabilidad del Estado. Yo pienso que hasta cierto punto, en algunos casos, se podrá incoar alguna acción de inconstitucionalidad, porque el Poder Ejecutivo es el que tiene la administración bajo su responsabilidad, la administración pública. Entonces, sí, va delegando en determinados estamentos del sector privado sus responsabilidades, pues viola el artículo 4 de la Constitución, donde se establece que las responsabilidades de los distintos poderes públicos son indelegables. Nosotros, de manera particular, entendemos que debe tenerse sumo cuidado con transferir al sector privado muchas de las responsabilidades del Estado, porque vamos a tener finalmente un Estado desmantelado, y las responsabilidades de las autoridades que han sido electas para que dirijan, administren y bien traten de que todo funcione correctamente, no lo estarán desempeñando. Así que esta ha sido la causa fundamentalmente de la oposición a esta transferencia de la revista, y vamos a ver cómo se desenvuelven los acontecimientos, pero hay que tener cuidado en transferir al sector privado muchas de las responsabilidades del Estado dominicano. Mira, tú hablas de la responsabilidad del Estado, del sector privado, pero realmente hay una situación. La placa de tránsito cuesta 1.500 pesos, la más económica, que la mayoría. La revista tiene un gran tiempo que ni se ha estado cobrando, porque realmente era un impuesto que lo que debía pagarse, porque la cantidad de vehículos que hay en el país que no califican para una revisión real, pues llevó a que se convirtiera solamente en el impuesto del pago de la revista. Cuando primero lo que no entiendo, por qué se tipifica en dólares y nosotros en pesos, que la economía, la moneda nuestra es el peso, no el dólar. Tú hablas que el dólar 12.5, tantos dólares, cuando realmente debía decirle al dominicano pleno y llanamente son 1.600, 1.700 o 2.500 pesos que usted va a pagar por una revista, cuando estamos pagando 1.500 por la placa. Así como que hay una contradicción en esto, y yo pienso que esto no va a pasar de ahí, de mandarlo a la voz populi, a ver si cómo se acepta o no se acepta, porque es inaceptable realmente que se le establezca un impuesto por revisar el vehículo tan alto. No sé si esto tiene algún comentario sobre. Bueno, yo rápidamente debo decirle a ustedes que es un error de los gobiernos latinoamericanos y de los gobiernos neoliberales tratar de que el sector, el concepto es equivocado de que el sector privado es más eficiente que el público. Eso es mentira, porque tan serio y tan racional puede ser un funcionario público capaz, bien electo, como cualquier empresario privado. Incluso hay empresarios privados que son un desastre, que quiebran empresas por viaje y sus beneficios son reducidísimos porque su gerencia es nefasta por su capacidad, por su inexperiencia, por todo eso. Pero también lo hay empleados públicos y funcionarios públicos incapaces, ineptos, porque no fueron electos por meritocracia, sino por clientelismo político.
De manera que esta diferencia entre que el Estado es ineficiente y el sector privado es eficiente es una quimera, eso es un maniqueísmo, una manipulación de la verdad. Y le voy a decir, eso de que el Estado es más honesto, más deshonesto que el sector privado también es una quimera. No hay un corrupto sin un corruptor. Y la mayoría de los funcionarios públicos se corrompen porque empresarios grandes y pequeños los corrompen. Lo llevan a evadir los impuestos, a pagar los impuestos. Las exenciones fiscales, la mayoría se deben, y las evasiones fiscales en República Dominicana, que es asombrosa, altísima, un 40% del ITEVI, un 60% del impuesto sobre la renta, es porque los empresarios, muchos de ellos, hay excepciones, corrompen a los funcionarios públicos. Y como aquí no hay institucionalidad, no había un régimen de consecuencia, ellos se prestaban a dejarse corromper, que es lo mismo que dejarse enriquecer, que es muy bueno desde el punto de vista del bienestar particular de ellos. De manera que en el fondo lo que el gobierno nos quiere dejar dicho es que el sector privado puede manejar mejor el pago de la revista y realizar la revisión de los vehículos que el Estado. Eso no es así, eso es una responsabilidad pública, porque de lo que se trata es de la vida de los ciudadanos, de lo que se trata es que esos vehículos circulen sin que pongan en peligro la propiedad y la vida de la gente, y es una responsabilidad del Estado, no es de un sector privado ni de un empleado en particular. Es una responsabilidad pública, y ese tipo de cosas no se delega, como dijo el compañero Luis Yepes Uncar. Eso está bien definido en la Constitución. El Estado lo que tiene es que dejarse de clientelismo político y de que voy a perder votos y reviso todos esos vehículos que no sirven, que andan circulando por ahí, darle facilidades para que los cambien y tengamos una flota de vehículos garantizados, de camiones, de vehículos livianos garantizados, que no pongan en peligro la propiedad y la vida de tanto de los que van en su interior como de los ciudadanos que circulan en la calle. Y eso es una responsabilidad. La seguridad ciudadana es una responsabilidad del Estado, no es de nadie más. De manera que, al igual que Jeffrey, yo rechazo esa intención que no es correcta, que es una mala interpretación de las funciones públicas y privadas en estos países pobres. Bueno, vamos a una pausa, usted amigo televidente, no se vaya, que en breve estaremos nuevamente con ustedes. En esta ocasión vamos a hablarle sobre los problemas que están pasando los centros PYME, que por falta de presupuesto y de la contrapartida nacional, pues algunos centros han estado cerrando, y los centros PYME pues, han sido una organización o un organismo que ha dado grandes servicios a la pequeña y mediana empresa. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Estando con Luis Yepes Uncar y Héctor Sánchez, decía en la sesión anterior sobre una organización, unos programas que se están haciendo del país para que las pymes, las pequeñas empresas, de alguna manera se regularicen y los proyectos, los innovadores se desarrollen, que se llaman los centros MIPYME. Esos centros, tú llegas con un proyecto, te asignan un técnico y te llevan el proyecto hasta verlo funcionando. Se ha hecho, conocemos pequeños empresarios que han logrado desarrollar sus iniciativas, y otros han recibido asesoría en diferentes áreas. Nosotros, por ejemplo, en el área del cooperativismo recibimos un empuje bastante importante sobre uno de los centros MIPYME de la UAS. De manera que ahora, en estos momentos, en la UAS, esos centros aparentemente no están dando el servicio, y no sé en los demás centros, pero el problema que existe, sería bueno que Héctor, que parte de esto, pues nos dé la información. Héctor. Bueno, ustedes saben que en la Universidad de Texas de San Antonio, desde hace años en Estados Unidos existen los centros de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, que ya se llaman SBDC en inglés.
Esos centros, Estados Unidos y la Universidad de Texas, que era la que lo asesoraba y lo dirigía en Estados Unidos, consideró que debía transferirse a América Latina, sobre todo porque son países pobres, donde las MIPYMES son el 98% del empresariado nacional de cada uno de esos países. Y por la importancia en la generación de empleo y en el desarrollo nacional, decidieron transferir su experiencia y su proyecto, su programa a las naciones latinoamericanas. Y lo transfirieron primero a Centroamérica, después a América del Sur y finalmente al Caribe. Y a nosotros llegaron en el 2015, nos dieron un diplomado a técnicos dominicanos, y se comenzó con el gobierno del 2015, que era el de Danilo. Se comenzó entonces, ese proyecto se convirtió en un programa con 5 centros MIPYMES. Es una alianza público-privada, academia, donde participa la universidad, el sector público y el sector privado. Una triple alianza. El gobierno financia un 50% de esos centros, o el sector privado, ya sean cooperantes nacionales e internacionales, y la universidad financia el otro 50% de los presupuestos operativos anuales que se elaboran. Y se hace un convenio de cooperación entre el gobierno a través del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, que se creó y se especializó un viceministerio de fomento a la MIPYME, que va a supervisar y dirigir en el país la franquicia que tiene la Universidad de Texas de los centros MIPYMES para América, sobre todo para Latinoamérica y el Caribe. Y entonces ellos son los responsables de supervisar y garantizar el 50% para los presupuestos operativos, y las universidades el otro 50%, pero hay que rendir informes de esos recursos cada 3 meses que da el gobierno y que da la universidad. Un informe financiero y un informe técnico de los resultados obtenidos de los servicios que se ofrecen a las MIPYMES. Eso se venía financiando desde el febrero del 2015 hasta ahora. Taiwán tuvo 3 años aportando casi $2 millones para que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES pusiera su 50%. Cuando Taiwán se retira y es sustituido por Danilo por la República Popular China en relaciones internacionales, entonces el gobierno de Danilo Medina asume el presupuesto que Taiwán daba para aportar el 50%. Y eso se mantuvo hasta agosto 2020 así. Después de agosto 2020 ha habido graves dificultades porque este gobierno, no sabemos las razones, porque en el programa de gobierno de Luis Abinader, las MIPYMES jugaban un papel clave y están incluidas como un acápite del programa del cambio de Luis Abinader. Y por tanto se supone que no era nada más apoyarlo de voluntad, sino aportar los recursos, y que esos centros, de los 28 centros que existían cuando ellos llegaron, se mantuvieran y desarrollar ese programa por su importancia que tiene en financiar y fomentar el desarrollo de la MIPYME y el emprendimiento en República Dominicana. Pero de manera asombrosa, para 2022 no se le asigna presupuesto, ni al 2021 tampoco, en lo que duró el gobierno en el 21, ni para el 22 hay un presupuesto asignado oficialmente que debe estar en el presupuesto del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. Apenas le asignaron 10 millones de pesos para 18 centros que quedan, porque por esa falta de recursos de 28, varias universidades cerraron 10 porque no tenían recursos para mantenerlos y no podían tener empleados trabajando sin poderles pagar. Y entonces muchas de ellas decidieron abandonar el programa. Y ahora la UAS recientemente acaba de abandonar también el programa y cerrar sus 5 centros, el que tiene en la sede, el que tiene en San Juan, el que tiene en Atomayor, el que tiene en Higüey y el que tienen en Mao. A pesar de los grandes, digamos, resultados que hemos ido ofreciendo a las micro, pequeñas y medianas empresas en todo el país. Pero la UAS no puede asumir el costo de estos proyectos solo. Nosotros no sabemos por qué el ministro de Industria, Comercio y MIPYME cometió el error de no asignar el presupuesto
en el presupuesto del ministerio, que son 150 millones de pesos, 200 millones. Eso es chévere frente a un presupuesto de 1.244.857 millones de pesos que tiene el presupuesto este año. ¿Qué es lo que son 150 millones, 250 millones? Para tú favorecer el 98% del empresariado, que genera 2,5 millones de empleos, y favorecer 1.500.000 micro, pequeño y mediano empresarios y millones de emprendedores en el país, y que aportan un 40% a la producción nacional, el 60% de los empleos que se generan en el sector empresarial y en todos los sectores, porque el turismo apenas genera 175.000 empleos, Zona Franca apenas generan unos 180.000 empleos, entre los dos no llegan a 400.000 empleos frente a 2,5 millones que generan estos sectores. Y sin embargo, el gobierno le exonera grandes impuestos a Zona Franca y a turismo y a otros sectores, porque el gobierno está exonerando cerca de 241.000 millones de pesos en exenciones a empresas y a sectores cuyos resultados son muy cuestionados, porque eso ni se evalúa siquiera. Y entonces no le puede asignar 200 millones de pesos a el sector estratégico clave que más empleo genera en el país, que mayor necesidad tiene de financiamiento, de asesoría técnica, de formalización, porque el 56% son informales, o casi el 60%, y por tanto, por ser informales, no tienen acceso a venderle al Estado, no tienen acceso a la banca formal, y no tienen financiamiento. Entonces, nosotros le damos servicio de capacitación en todas las áreas, su personal, a los dueños, le damos servicios de vinculación con todas las instituciones, de formalización, de asistencia técnicas especializada, le damos servicio de tecnología de la información y la comunicación, de asesoría financiera, en fin, en todas las áreas podemos ayudar a que los emprendedores cristalizen su negocio y lo conviertan en realidad, y que todos los empresarios puedan desarrollarse y vencer todos los obstáculos que tengan por delante, incluyendo la innovación, tanto en los procesos productivos como en los productos, e igualmente en las exportaciones, que amplíen sus mercados. Entonces, yo no sé cómo un programa de tanta importancia como este, 150 millones de pesos, se esté regateando el ministro de Industria, Comercio y MIPYME y el gobierno para que estos programas sigan hacia adelante. El país debiera tener 500 centros MIPYME. En cada municipio debiera haber uno, por lo menos, en los ayuntamientos, en los 158 ayuntamientos y en los 272 distritos municipales debiera haber un centro MIPYME, y en cada universidad del interior, en los 19 centros de la UAS debiera existir uno, para si queremos realmente el desarrollo descentralizado, el desarrollo local, que es el desarrollo fundamental. Como decía Juan Pablo Duarte, el municipio, la localidad es el gobierno básico, que implica si un país democrático o no, porque todo lo que debemos concentrar en la capital y en Santiago, y no olvidamos del desarrollo del interior. Por eso hay tantas migraciones, tanto de lo interior para la capital y Santiago como para el exterior, y ustedes tienen la frontera vacía. Entonces, yo insisto, me parece que fue un error grave que se puede rectificar, porque el gobierno puede hacer una transferencia de cualquiera de sus programas presupuestarios al Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, y Ito Bisonó tiene la responsabilidad ante el país de salvar este proyecto, porque él es el ministro y ese programa está asignado a él. Y si esto fracasa y lo deja fracasar, políticamente se suicidó para toda su vida. Y lo digo con toda responsabilidad, porque los MIPYME son 1.500.000, más 2.500.000 empleos que generan, son 4 millones de personas. Eso es directo en lo que ellos tienen influencia. Y para los votos y los que aspiran a ascender políticamente, si usted sacrificó 4 millones de gente por falta de visión, por mezquindad o por intereses personales, usted se suicidó definitivamente políticamente, y lo digo con toda responsabilidad. De manera que a mí me apena mucho, porque yo tengo 40 años trabajando con este sector casi gratuitamente, y lo saben todos, porque yo contribuí a formar casi todas las federaciones y las asociaciones que existen en MIPYME. Y si hay una gente que conoce este sector y la importancia que tiene para el desarrollo independiente, democrático de la República Dominicana y para el bien común de este país, soy yo. Autoridad para decir eso.
Este sector no lo puede abandonar ningún gobierno que se tilde de que trabaja por el cambio y que es democrático. Si lo abandonó, usted lo que está es por los empresarios grandes, por concentrar el ingreso y el desarrollo, y por un desarrollo exclusivo, no inclusivo, porque este sector no puede ser abandonado y merece apoyo y ayuda de todo el mundo. Además, le brindaron y le ofrecieron centenares de votos a este gobierno del cambio. De manera que yo creo que este es un error que tenemos que rectificar cuanto antes, de inmediato, para que se le asignen los fondos que necesita el Viceministerio de Fomento a la MIPYME, se renueven los convenios de cooperación con las universidades y el ministerio, y se le asignen los presupuestos operativos del 2022, y que para el 2023 no se cometa ese error, se ponga un presupuesto definitivo en el presupuesto del ministerio especializado para los centros MIPYME de hoy y de mañana. Que este sea un proyecto de desarrollo inclusivo, sostenible y democrático, y que realmente se demuestren los hechos, como dice Cristo, por sus hechos lo conoceréis, y las prácticas, que es el criterio de la verdad, demuestre que este gobierno está por el cambio y está además de acuerdo con una democracia auténtica y con un desarrollo inclusivo, sostenible y democrático. Esa es la posición nuestra. Personal, no tiene nada que ver con la posición de la universidad ni con los otros 4 directores de los centros que formamos los 5 centros de la UAS, pero yo estoy muy lacerado porque yo he dado más de la mitad de mi vida a los micro, pequeños y medianos empresarios, y jamás pensé que un gobierno que dice que es el gobierno del cambio le haya retirado ese apoyo, con tanto apoyo que le dieron las MIPYMES para que llegara al poder, le haya retirado 200 milloncitos de pesos a ese programa tan importante para el país. Muchas gracias, Héctor. Y usted, amigo televidente, también queremos dar gracias por estar con nosotros sábado tras sábado en su programa Detallistas de Globalización. Dar las gracias también a Luis Yepes Uncar por acompañarnos cada sábado. Pero vamos a recordarle que esta es una producción de Fenacodet y le llega a ustedes gracias a la cortesía de Indubeca, Pasteurizadora Rica, la Cervecería Nacional Dominicana, Cooperativa Momón Bueno, el Banco Central de la República, Induban, el Ministerio de Industria, Comercio y Pyme, Codepa, Mejía Alcalá y la Presidencia de la República. Hasta el próximo sábado les decimos Héctor Sánchez, Luis Yepes Uncar y Ramón Teguera. Nos vemos el próximo sábado, amigo televidente, por este mismo medio.